Bienvenido al canal Ciencia sin Seso. Hoy vas a escuchar el primer capítulo del origen de la vida de Alexander Oparin. ¡Comenzamos! Debían explicar el tránsito de la materia inanimada a la vida, es decir, explicar el origen de la vida. En los geniales trabajos de F. Engels, Dialéctica de la naturaleza, en sus notables generalizaciones de los adelantos de las ciencias naturales, se ofrece el único planteamiento acertado y científico del problema del origen de la vida. Engels señaló también el camino que habían de seguir en lo sucesivo a las investigaciones en este terreno, camino por el que avanza con todo éxito la biología soviética. Engels rechazó por anticientífica la opinión de que lo vivo puede originarse independientemente de las condiciones en que se desarrolla la naturaleza, y patentizó la unidad existente entre la naturaleza viva y la naturaleza inanimada, basándose en pruebas científicas. Engels consideraba la vida como un producto del desarrollo, como una transformación cualitativa de la materia, preparada en el periodo que procedió a la aparición a la vida, por una serie de cambios graduales operados en la naturaleza y condicionados por el desarrollo histórico. El gran mérito de la teoría darwinista consistió en haber dado una explicación materialista a la aparición de los animales y plantas superiores mediante el desarrollo progresivo del mundo vivo, y el haber recurrido al método histórico para resolver los problemas biológicos. Sin embargo, muchos materialistas siguen manteniendo el problema del origen de la vida, aún después de Darwin, el viejo método metafísico de abordar este problema. El mendelismo morganismo, muy extendido en los científicos de América y de Europa occidental, sostiene el principio de que los portadores de la herencia, lo mismo de que todas las demás propiedades de la vida, son los genes, partículas de una sustancia especial, concentrada en los cromosomas del núcleo celular. Estas partículas habrían surgido repentinamente en la Tierra, en alguna época, conservando prácticamente invariable su estructura determinante de la vida. A lo largo de todo el desarrollo de esta, vemos por consiguiente que desde el punto de vista de los mendelistas morganistas, el problema del origen de la vida se reduce a saber cómo pudo surgir repentinamente esa partícula de sustancia especial, dotada de todas las propiedades de la vida. La mayoría de los autores extranjeros que abordan esta cuestión lo hacen de forma por demás simplista. Según ellos, la molécula del gene surgió en forma puramente casual, gracias a una feliz conjunción de átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, los cuales se combinan solos para formar una molécula extraordinariamente compleja de esa sustancia especial que posee desde el primer momento todos los atributos de la vida. Ahora bien, esa circunstancia feliz es tan excepcional e insuscitada que únicamente podría haberse dado una sola vez en toda la existencia de la Tierra. A partir de ese momento, una constante multiplicación del gene de esa sustancia especial que ha surgido solamente una vez y que es eterna e inmutable. Está claro que esa explicación no explica la esencia absolutamente de nada. Lo que distingue a todos los seres vivos, sin excepción, es su organización interna. Se halla extraordinariamente adaptada. Podríamos decir, perfectamente adaptada al cumplimiento de determinadas funciones vitales: la alimentación, la respiración, el crecimiento, la multiplicación de las condiciones de existencia dadas. ¿Cómo ha podido surgir mediante un acto puramente causal esa adaptación interna tan característica para todas las formas vivas, incluso para las más elementales? Los que mantienen ese punto de vista niegan de forma anticientífica la regularidad del proceso que da origen a la vida. Consideran que este acontecimiento, el más importante de la vida de nuestro planeta, es puramente casual, y en consecuencia no pueden darnos ninguna respuesta a la pregunta planteada, cayendo inevitablemente en las concepciones idealistas, místicas, que afirman la existencia de una voluntad creadora primitiva, de origen divino, y de un plan determinado de creación de vida.
Así, en el libro de Schrödinger, ¿Qué es la vida desde el punto de vista físico?, publicado recientemente en el libro del biólogo norteamericano Alexander, La vida, su naturaleza y su origen, y en otras varias obras de autores extranjeros, se afirma claramente que la vida solo pudo surgir a consecuencia de la voluntad creadora de Dios. El mendelismo-morganismo se esfuerza por desarmar el terreno ideológico a los biólogos, que luchan contra el idealismo, tratando de demostrar que el problema del origen de la vida, el más importante de los problemas ideológicos, no puede ser resuelto si se mantiene una posición materialista. Sin embargo, esa afirmación es totalmente falsa y se puede refutar fácilmente si abordamos el problema que nos ocupa manteniendo el punto de vista de la única forma filosófica acertada y científica, el materialismo dialéctico. Según el materialismo dialéctico, la vida es de naturaleza material. Sin embargo, la vida no es una propiedad inherente a toda la materia en general. Al contrario, la vida solo es inherente a los seres vivos, careciendo de ella los objetos materiales del mundo inorgánico. La vida es una forma especial del movimiento de la materia, pero esta forma no ha existido eternamente, ni está separada de la materia inorgánica por un abismo infranqueable, sino que por el contrario, surgió de esa misma materia, en el proceso del desarrollo del mundo como una nueva cualidad. El materialismo dialéctico nos enseña que la materia nunca permanece en reposo, sino que se mueve constantemente, se desarrolla y en su desarrollo se eleva a peldaños cada vez más altos, adquiriendo formas de movimiento cada vez más complejas y más perfectas. Al elevarse un peldaño inferior a otro superior, la materia adquiere nuevas cualidades que antes no tenía. La vida es una nueva cualidad que surge como una etapa determinada, como determinado peldaño del desarrollo histórico de la materia. Por lo expuesto, se ve claramente que el camino fundamental que nos conduce con seguridad a la solución del problema del origen de la vida es el estudio del desarrollo histórico de la materia. En ese desarrollo, que condujo a la aparición de una nueva cualidad, a la aparición de la vida. Ahora bien, la vida no surgió de golpe, como trataban de demostrar los partidarios de la generación espontánea y repentina. Hasta los seres vivos más pero sí pudieron y debieron formarse mediante transformaciones sucesivas y sumamente prolongadas de las sustancias que lo integran. Estas transformaciones se produjeron hace mucho tiempo, cuando la Tierra todavía se estaba formando, y en los periodos iniciales de su existencia. De aquí que para resolver acertadamente el problema del origen de la vida, haya que recurrir al estudio de esas transformaciones, a la historia de la formación y del desarrollo de nuestro planeta. En las obras de Lenin hallamos una idea muy profunda acerca del origen evolutivo de la vida. Las ciencias naturales, decía Lenin, afirman positivamente que la Tierra existió en un estado tal que ni el hombre ni ningún otro ser viviente la habitaba, ni podían habitarla. La materia orgánica es un fenómeno posterior, fruto de un desarrollo muy prolongado. A principios del siglo, al exponer en su obra Anarquismo o Socialismo los fundamentos de la teoría materialista, Stalin señaló muy concretamente que el origen de la vida había seguido un camino evolutivo. Nosotros sabemos, por ejemplo, decía Stalin, que en un tiempo la Tierra era una masa ígnea, incandescente. Después se fue enfriando poco a poco. Más tarde aparecieron los vegetales y los animales. Al desarrollo del mundo animal sucedió la aparición de una determinada variedad de monos, y luego, a todo ello, surgió la aparición del hombre. Así se ha operado en líneas generales el desarrollo de la naturaleza. Merece destacarse el hecho de que el camino evolutivo fue señalado por Stalin, en una época en que todavía no había sido publicada la dialéctica de la naturaleza de Engels, y cuando el problema del origen de la vida dominaba entre los naturalistas el principio mecanicista. Es tan solo en el segundo decenio del siglo XX cuando la aplicación del principio evolutivo al estudio del problema que nos ocupa comienza a adquirir
gran desarrollo en las ciencias naturales. A este respecto podemos citar a Limiriasev en su artículo de los Anales Científicos de 1912, refiriéndose al problema del origen de la vida, menciona: nos vemos obligados a admitir que la materia viva ha seguido el mismo camino que los demás procesos materiales, es decir, el camino de la evolución. La hipótesis de la evolución que ahora se extiende no solo a lo largo de la biología, sino también a las demás ciencias de la naturaleza, a la astronomía, a la geología, a la química, a la física, nos persuade de que este proceso también se produjo probablemente al verificarse el paso del mundo inorgánico al orgánico. Entre los trabajos aparecidos en la Unión Soviética, merece destacarse especialmente el libro del académico Komaragov, Origen de las plantas. Komaragov analiza y rechaza la teoría de la eternidad de la vida y la suposición de que los seres vivos llegaron a la Tierra procedentes de los espacios interplanetarios, y añade: la única teoría científica es la teoría bioquímica del origen de la vida. El profundo convencimiento de que su aparición no fue sino una de las etapas sucesivas de la evolución general de la materia, de esa complicación cada vez mayor de la larga serie de compuestos carbonados del nitrógeno. En nuestros días, el principio del desarrollo evolutivo de la materia es aceptado ya por muchos naturalistas, no solo en la Unión Soviética, sino también en otros países, pero la mayoría de los investigadores de los países capitalistas únicamente hace extensivo este principio al periodo de la evolución de la materia, que procede a la aparición de los seres vivos. Pero cuando más se trata de esta etapa, la más importante de la historia del periodo de la materia, estos investigadores se deslizan inevitablemente hacia viejas posiciones mecanicistas, invocan la feliz casualidad o buscan la explicación en inescrutables fuerzas físicas. En este problema del origen de la vida, las modernas ciencias naturales tienen planteada la tarea de analizar un cuadro acertado de la evolución sucesiva de la materia que ha conducido a la aparición de los primitivos seres vivos, de analizar, sobre la base de los datos proporcionados por la ciencia, las distintas etapas del desarrollo histórico de la materia y descubrir las leyes que han ido surgiendo sucesivamente en el proceso de la evolución y que han determinado el devenir de la vida.